No hay países socialdemócratas, Marc Jared, no hay países que sean, hay países que tienen gobiernos socialdemócratas o políticas socialdemócratas, aunque estén en este momento gobernados por conservadores. Todo país que tenga un estado del bienestar, salud pública, educación pública, pensiones públicas, derecho a la vivienda, tiene bases socialdemócratas. Es así de sencillo. En Europa el seguro de desempleo es claramente una institución del estado de bienestar. El estado de bienestar es el objetivo fundamental de los socialdemócratas. Pero no es que haya un país que sea socialdemócrata. Esta es la idea de que hay países comunistas y capitalistas. Sí, claro, pero eso se refería al modo de producción. El modo de producción capitalista o el modo de producción comunista. El modo de producción capitalista, pues mejor. Tiene un montón de defectos, es horroroso y es despreciable, pero es mejor. El otro es peor. Digamos, no es mejor, simplemente el otro es peor. Pero los países socialdemócratas son países que tienen una economía capitalista, generalmente una economía mixta, donde algunos de los aspectos estratégicos de la economía son controlados por el Estado. O de cuestiones que son tan fundamentales para el bienestar de la ciudadanía que las tiene el Estado. Por ejemplo, en esta ciudad donde yo vivo, el transporte es municipal. Hay una empresa municipal de transportes. Esa empresa municipal de transportes la lleva una junta formada por gente de todos los partidos que están en el ayuntamiento y van valorando cuando hay que comprar autobuses, cuando hay que capacitar mejor, qué demandas tienen los conductores, qué demandas de nuevas rutas hay, se contrata a expertos que te digan, ay, no, es que esa ruta no conviene, hay que meterla por aquí. Pero todo esto se hace sin ganar dinero, sino perdiendo o subsidiando. Por ejemplo, los jóvenes hasta los 18 años no pagan el autobús en esta ciudad. Eso es socialdemocracia, pero no es que sea un municipio socialdemócrata, es un municipio hoy controlado por la derecha. En el pasado estas instituciones las hicieron los socialdemócratas. Eso de ¿qué país es socialdemócrata? No es. El modo de producción que asume la socialdemocracia de momento y mientras no lo arreglemos es el capitalismo de economía mixta. Es decir, ciertas cosas no pueden privatizarse. No puede privatizarse el agua, por ejemplo. No debería privatizarse la electricidad. En España, desafortunadamente, la derecha la privatizó, como privatizó los trenes, como privatizó muchas cosas, jorobándolas en general. El resultado ha sido peor. Pero cosas que habían sido socializadas o estatizadas por los gobiernos socialistas previos, concretamente el de Felipe González. Entonces no hay países socialdemócratas, pues. México o Estados Unidos tendrían países socialdemócratas, no, pero tienen políticas y prácticas socialistas, sí. Y los más extremistas de Estados Unidos te dicen que la educación gratuita es comunismo. Bueno, ellos lo llaman comunismo porque no matizan, ¿no? Pero sí te lo dicen, que que Medicare y Medicaid, que son seguros públicos para pagar la sanidad privada, que son formas de comunismo, que toda intervención del Estado en la sociedad es comunista o socialista, y lo dicen abiertamente. Por supuesto que las ideas de la socialdemocracia están presentes más o menos en todo el mundo. Yo busco que estén más presentes en más lugares, ¿no?